Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro primer programa, aunque yo creo que podríamos cambiarle el nombre del programa a el programa de José Ramón Pardo. No sé qué opinas, Esteban, novillo periodista. Pues ¿Qué tal? hay que empezar a plantearlo, porque ya yo creo que ha cogido una dimensión y un hueco dentro de la parrilla de la televisión bueno, tenemos que sentarnos y reunirnos para cambiarle el nombre y que tenga su cabecera propia. Desde luego que sí, vamos a preguntarle a José Ramón Pardo, periodista y director de Ramalama Music, ¿qué opina él? José Ramón, ¿qué opinas? Os veo decir esto sin contar conmigo, yo no opino nada, yo soy un invitado en vuestro programa, me lo paso muy bien, si queréis titularlo, lo tituláis como queráis. A mí me divierte mucho hablar de la música pop de estos últimos años que yo he vivido y contar un poco mis experiencias, pero vamos, no tengo ningún interés en tener mi propio programa. No, yo lo digo por el tema ese de no confundir, ¿no? Pero bueno, me imagino que también será guay para los espectadores que estén viendo la televisión y que de repente digan, mira, pues hoy José Ramón Pardo, a ver qué tiene preparado para Hay que hoy. hablar con la dueña de este estudio, no sé quién es la dueña, pero hay que hablar con ella. Preguntaremos ¿Y qué decir? para ver qué opina. Bueno, José Ramón, ¿qué tienes preparado para hoy? Bueno, pues hemos dedicado los primeros programas a los años 60, quería meterme en los 70, por lo menos con un par de programas, uno dedicado a los solistas, otro dedicado a los grupos. Y hoy, si os parece, hacemos el de solistas. Me parece perfecto. Sí. ¿Y por quién empezamos? Bueno, yo quería contar una cosa, es decir, cuando se estudia un fenómeno durante muchos años, y la música pop española tenía 60 o 70 años, se van viendo tendencias. Entonces ahí, digamos, hay dos fenómenos que se alternan, uno el puramente musical y el otro el de los artistas. En el puramente musical, digamos, la tendencia es que hay unas temporadas de canciones suaves, de baladas, y otras temporadas de rock and roll. Es decir, el rock and roll empieza en Estados Unidos en la segunda mitad de los 50, en España un poco más tarde, y entonces la música es muy acelerada y de pronto llegan los baladistas. Y cuando la gente se aburre de tener tanta azúcar encima con las baladas, dice, vamos a volver a hacer rock and roll, y nace el heavy. Entonces vuelven después los cantautores a hacer cosas suavecitas, entonces vuelve el grunge, y tal. Es un fenómeno continuo. Y entonces los 60 en España fueron años de rock, los 70 años de baladas. Y en cuanto a las personalidades, los 60 fueron una década de música de grupos y los 70 de solistas. Entonces vamos a hablar de solistas y veréis que muchos de ellos nacieron de un grupo, se independizaron a veces por decisión propia y a veces porque la compañía de discos empujaba diciendo tú solo vas a ganar más y tal. ¿Sí? Entonces yo quería empezar por Nino Bravo. Fenomenal. Es uno de los grandes, estamos en los 70, Nino empieza en el 69, pero prácticamente tiene su primer éxito en el 70 y muere en el 73, es decir, que tiene una carrera muy corta pero llena de éxitos. Y también, aunque nadie recuerde, porque no llegó a grabar con ellos, estuvo con un par de grupos en su Valencia, no natal, porque nació en Ayelo de Malferí, que es un pueblo de Valencia, pero estuvo con los Super Son. Hay algunas maquetas de aquella época, pero fundamentalmente él se consolidó como artista solista y todo el mundo recuerda pues canciones como Libre, como Un beso y una flor, Sí. América, es decir, tuvo una serie de éxitos fortísimos y todavía yo creo que de los que desaparecieron hace tantos años es el que más vende. Igual que en Estados Unidos es Elvis Presley, aquí es el Nino Bravo. Ese para mí sería el primero. Y para no salir de la región valenciana, si queréis, hablamos de Camilo VI. Vale, perfecto. Pues Camilo VI pasa lo mismo. La gente le conoce como Camilo VI y no tiene conciencia de que estuviera en grupos anteriores. ¿Por qué? Porque el primer grupo que estuvo tampoco grabó los Dyson, eso era en su Alcoy natal, y el segundo nada más hizo un disco con ellos, Los Botines. Pues se llamaron Los Botines, él entró allí, cantaba y guitarrista. Las siguientes presentaciones ya eran Camilo y Los Botines, y luego cuando ya va a trabajar en solitario, Juan Pardo, uno de los solistas de la época, que le produce, le dice que le quiere llamar Camilo VI. ¿Por qué? Porque había varios Camilos en el mercado, sobre todo uno alemán que vendía muchísimo. Y entonces te voy a poner Camilo VI, y hace un par de discos pequeños,
que funcionan bien, pero de pronto cambia de sello discográfico y no puede seguir manteniendo el nombre porque el sello había registrado el nombre como propio del sello. Y cambian la X del sexto a la S, por eso es tan raro, Camilo Sexto, con S y S. Y ahí empieza una carrera realmente gloriosa, una carrera sobre todo en Hispanoamérica, los años 70 y 80 fue un número 1 total. José Ramón, una pregunta. ¿Tanto a Nino Bravo como a Camilo Sesto les pasó esto que tú nos has comentado antes, que estaban en dos grupos y les vieron y les forzaron a que fueran solistas, o fue decisión propia de ellos? Fue decisión propia, es decir, fue decisión de ellos porque no se veían en ningún grupo. Yo creo que además Camilo, si no recuerdo mal, entró en los botines de guitarrista, es decir, que no era su gran porvenir. Y Nino Bravo hizo lo que hay que hacer en estos casos, de pronto un día alquilar un teatro. Es decir, él se dio cuenta, participó en algunos concursos que no ganó, y su manager, que era un amigo suyo, y él decidieron alquilar un teatro, pagarlo ellos, un teatro en Valencia y hacer un recital. Un absoluto desconocido, él se llamaba de verdad Luis Manuel Ferri Llopis, y Camilo Sesto se llama Camilo Blanes, es decir, que las cosas cambian, pero bueno, de un concierto siendo desconocido, y lo grabaron, y con ese concierto grabado fueron a una compañía de discos, la compañía ahora se llama Universal, Philips, Polygram, la enseñaron, les pareció bien y lo cogieron como alternativa a Rafael. Dijeron, tenemos que tener un Rafael, Rafael estaba en la competencia, y por eso las primeras grabaciones de Camilo fueron canciones de Manuel Alejandro, que era el compositor de Rafael. Pero cuando empieza a destacar es cuando hace canciones de Herrero y Armenteros, los de los Relámpagos, que eran más pop, menos clásicos. O sea que de alguna manera, igual que en otro programa nos comentabas, bueno, esa rivalidad entre grupos, que aquí ya, bueno, con las discográficas, es decir, bueno, yo tengo que tener a alguien que, si yo tenía mi estrella propia muy bien, y si no, tengo que tener a alguien que contraataque lo que está ofreciendo el otro. Exactamente, eso es lógico. La música y la música pop es un arte, como es el cine, pero también es un negocio, es una industria. Entonces, te puede gustar mucho el arte, pero si no tienes artistas vendedores, no puedes dedicarte a artistas menos vendedores. Entonces, las compañías miraban lo que hacían los demás, de pronto triunfaba Peret y entonces buscaban flamencos, los lailos que llamaban ellos, y cantaban baladitas o grupos, dúos. Claro, todo el mundo habla del dúo dinámico, pero es que salió el dúo Kramer, el dúo Rubán, Alfonso y Fernando, que más o menos hacían lo mismo. Unos funcionan y otros no funcionan. Y algunos, voy a dar un salto, algunos salen de la nada, y es muy curioso, salen de la nada, llegan a un gran éxito y vuelven a la nada, porque esas cosas también pasan. Y estoy pensando ahora en Andrés Dobarro. Andrés Dobarro era un chaval gallego, hijo de un marino, que empieza a componer canciones y desafinaba mucho, es decir, no tenía buena técnica, desafinaba. Pero la compañía que le contrata a otro chico cantante gallego, también hijo de marino, Juan Pardo, para que le produzca. Ahí consigue el milagro de hacer que las canciones suenen muy bien, sobre todo Tren, que fue su primer gran éxito. Estamos viendo de fondo una pantalla, pues El Corpiño Seitoso, Teño Saudade, y tiene un par de años con un éxito enorme. Pero por la causa que sea, el último disco que sacan tiene una cara muy mala, muy desafinada, muy inexperta. Y lo venden diciendo, así es Andrés Dobarro al natural. Dice, oiga, yo también al natural canto mal y nadie me graba, pero le grabaron. Y pasó a otro sello, se llama Belter, sello de Barcelona, donde siguió grabando, pero se hundió del todo. Es decir, en la época de oro fue la época en RCA y la época en la que Juan Pardo le llevó con mano firme y le hizo que sus canciones brillaran. Si se oyen esos discos, muchas veces se nota que el cantante está acompañado por mucho coro, y era una forma de guiar al cantante para que cantara, no solo Andrés Dobarro. Sí. Y sigamos hablando de... ¿Vale? Hicimos un programa de festivales. Sí. Aquí, ¿no? Pues mira, haciéndolo me acordé de Diango. Diango es un musicazo, tenía la carrera de violín, la carrera de trompeta, es un músico de verdad, pero nunca tocó en grupos, por lo menos que se sepa. Pero sí participó en festivales de la canción como Trampolín,
y fue habíamos hablado del Festival del Duero, de Aranda de Duero, Festival Hispanoluso de la canción, y ahí se reveló él con una canción que había escrito Manolo Díaz, que estaba muy de moda entonces, y de ahí salió como una de las grandes voces afinadas, y sin embargo no triunfó muy bien en España, se tuvo que marchar a Argentina, donde es una figura impresionante. Es decir, en Argentina sigue, ahora mismo debe estar de gira, y si no está a punto de irse o de volver, porque es un artista de una popularidad enorme, porque además tuvo la vista de todos los éxitos que salían en España de artistas españoles y no llegaban allí, él también los cantaba. Él hizo, y no solo españoles, en Aranjuez con tu amor, que es una canción que tuvo mucho éxito en Europa por Richard Anthony, en Argentina es de él, y muchas otras canciones de Serrat pasaron a ser suyas. Y ya que estoy con Diango y con esto, porque de Serrat y de hoy cantautores ya también hicimos un programa. Quería hablar de Julio Iglesias, el más grande. Julio Iglesias merecía un programa entero. Sí, desde luego. ¿Cómo andáis de eso, de un programa entero? Bien, si Lo quieres. preguntamos también. Sí. Yo creo que se lo merece porque tiene una carrera realmente espectacular. Julio Iglesias, todo el mundo sabe que no empezó en un grupo, sino en un equipo de fútbol. El Real Madrid, él era portero de los juveniles. Estas crisis que me dan a mí con el cambio de estación. Jugaba en el Real Madrid, tuvo un accidente de coche, se quedó muy mal parado, pasó mucho tiempo en la cama, todavía tiene una pierna un poco más larga que otra y se cansa, le cuesta mucho esfuerzo, y estando en esa recuperación, un enfermero que le veía muy aburrido le llevó una guitarra. Nunca lo hiciera, porque empezó a tocar la guitarra, empezó a cantar, y no paró jamás. Empezó a cantar y empezó a hacer canciones, y cuando ya pudo caminar y tal, tiene mucho talento, mucho desparpajo, mucha personalidad. Fue a una compañía de discos a decir que quería cantar. La compañía de discos le oyeron, hombre, no es para tanto y tal. Pero el director, Enrique Martín Garea, pensó, un tipo con esa personalidad y con este talante de chico educado, como decía una tía mía, cuando yo decía que cantaba mal, decía, José Ramón, te metes con él, me decía Mercedes, te metes con él y eres injusto, porque es el único que lleva corbata. Y realmente, digamos, la sociedad bien asentada le tomó un poco como modelo, un chico de buena familia, simpático, amable, encantador sin duda. Y entonces le presentaron al Festival de la Canción de Benidorm, sí, con La vida sigue igual. ¿Y qué pasó? Pues que lo defendían dos artistas, como en San Remo, cada canción la cantaban dos artistas. Entonces, ¿a quién pones para que cante junto a un novato? Pues si pones a alguien consagrado, le va a eclipsar. Entonces se les ocurrió la buena idea de poner un grupo, Los Gritos. Entonces ya no comparar Los Gritos, aunque Los Gritos tenían un cantante muy bueno, que luego también triunfó como solista, Manolo Galván, pero al final fue Julio que se llevó, dice la gente, lo cantaban mejor Los Gritos. Nadie recuerda la versión de Los Gritos. Y todo se el mundo queda, claro, con la de Julio Iglesias. Y 2 años después, cuando fue Eurovisión, le pasó algo parecido. Presentó una canción, Gwendolyn, que era un poco autobiográfica. Le llamaban la canción del termo, porque decía, tan dentro de mí conservo el calor. Entonces, las bromas de la época. Y entonces también lo defendían dos y pasaba lo mismo. Si podía triunfar la canción, pero no el cantante. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues le pusieron de pareja o de compañeros. No cantaban a dúo, cantaban 2 veces a una chica. También la chica podía quitarle el puesto, pero pusieron a una chica que se llamaba Rosy Armen, que era armenia, que cantaba muy bien. Era un poco lo que luego pudo ser Nana Mouskouri. Cantaba en todos los idiomas, cantaba maravillosamente y lo hizo muy bien. Pero claro, para representar a España en Eurovisión no iban a llevar a una chica armenia. Por Eurovisión quedó cuarto, después hizo el canto a Galicia, pero si cuento esto no habrá programa especial de Julio. Bueno, estos son pinceladas, José Corto Ramón. aquí, corto y tal. Y vamos con Juniors. Vale, vamos con Junior. Junior era la gran promesa. Junior tiene una de las voces más bonitas de España, parecida a la de Cliff Richard. Y había tocado en los Shakers, en los Pequeñiques, había sido cantante de los Pequeñiques. De ahí fue y grabó un disco en solitario, que no le funcionó. Entonces, junto con Juan Pardo, Fernando Arbés, formaron Los Brincos y ahí se hicieron muy populares.
A los 2 años dejaron los brincos y crearon Juan y Junior, y también fueron muy populares, como Juan y Junior, y se separaron. Entonces, por un lado fue Junior, y la compañía de discos creyó más en Junior que en Juan Pardo. No se daban cuenta de que Juan Pardo era quizás un artista de carrera más larga, y Junior era de éxito. Le hicieron varios discos y no funcionó en ninguno. Tuvo una canción llamada Perdóname, y sobre todo tuvo un momento especial en que el maestro Rodrigo hizo una canción especial para él. ¿El maestro Rodrigo? El maestro Rodrigo, en pista del éxito que había tenido Aranjuez con Mi Amor, dijo, esto es muy fácil. Le hizo una canción, El tren de las penas mías, y fue una pena. Es decir, no funcionó ni para Junior ni para él. Y me da la impresión de que vamos a tener que hacer otro programa de solista, porque no sé cómo andamos de tiempo. Vamos bien. Vamos bien. Quedan 9 minutos. Ah, bueno. Pues Todavía entonces, tenemos tiempo para continuar. entonces, hemos visto que Junior sí era de los que la compañía le fue empujando a ir cambiando y hasta hacerse solista. Y a Bruno Lomas le pasó algo parecido. Bruno Lomas era la gran figura del rock español y del rock valenciano. Y era de Játiva, un pueblo de Valencia, cantaba muy bien el rock, y estaba en un grupo llamado Los Milos. Empezó a funcionar muy bien, y un buen día un productor francés, Bruno Coquatrix, que se llama Emilio Baldoví, es decir, todo, le dijo, quiero que cantes en el Olympia de París con un grupo, y creó Bruno y sus rockeros. Bueno, no era Emilio, porque Bruno Coquatrix le dijo, te vas a llamar como yo, Bruno, y le bautizó. Entonces, Bruno y sus rockeros. Pasó allí una larga temporada, y cuando volvió a Valencia, Los Milos se habían reformado, y habían hecho otro grupo, y entonces él ya ahí no tenía sitio, y siguió cantando con Bruno y los rockeros. Entonces, él empezó a cantar ya como solista, quitó a los rockeros y se convirtió en una gran figura, incluso hizo cine. Falleció, como tantos otros artistas, en un accidente de coche, porque los coches, es decir, los trayectos Claro. de los artistas de concierto en concierto, todo el mundo recuerda a Cecilia, a Nino Bravo, a Los Ángeles. La carretera era un peligro, eran carreteras muy malas, viajes muy largos, en muy poco tiempo para ir de un sitio Eso a otro. recuerdo que lo hablamos, porque es cierto que, claro, yo no había caído, y a mí me llamaba la atención la cantidad de artistas, lo que estamos comentando, que habían muerto, fallecido en accidentes de tráfico. Y esa era la razón. Hoy día, cuando un artista importante va a hacer una gira, un concierto, por cierto, haremos un programa de giras, pues ¿qué hace? Dice, mi artista Mecano, Miguel Ríos, va a